Hola gente, aquí el detective Tom Marlowe al habla, y hoy vamos a tratar un tema peculiar, los géneros en los videojuegos. Sí, puede parecer un tema bastante básico, pero por eso mismo vamos a darle una vuelta de tuerca. Además de hablar sobre los distintos géneros, también analizaremos qué tan difíciles son de desarrollar, es decir, ¿qué género es más complicado de llevar a cabo que otro? Obviamente esto lo haremos pensando en su forma más simple, el producto mínimo viable, con lo esencial e indispensable, y además consideraremos la dificultad desde la perspectiva que eres un desarrollador indie en solitario, o que cuentas con un equipo muy pequeño, de 2 a 3 personas, incluyéndote. Así haremos un análisis más concreto y realista, aunque puede variar dependiendo ciertas cosas. Vamos a clasificarlos en 5 niveles de dificultad de desarrollo: muy fácil, fácil, intermedio, difícil y piénsalo 2 veces antes de hacer esto. También quiero agradecer a Eddie Martín-007, quien me sugirió este tema hace ya un tiempo. Gracias por la recomendación. Y, por supuesto, me enfocaré en los géneros más conocidos y representativos. Además, también quiero comentar que también haré un análisis general de qué tan rentable es cada género. Al menos en Steam, será un análisis superficial, pero útil para tener una idea. Y por cierto, este es el primer video de una serie donde exploraremos distintos géneros. En esta primera parte nos centraremos solo en 3, para ver si la idea les interesa. Si les gusta y quieren una segunda parte, no olviden dejar su like, eso me ayudaría a saber que vale la pena continuar con más entregas. Así que, sin más preámbulos, comencemos. El primer género que quiero abordar es el Roguelike Deck Builder. Este género combina 2 elementos principales. Primero, el roguelike, un tipo de juego en que los niveles suelen generarse de manera aleatoria cada vez que juegas. Son juegos que normalmente tienen una estructura tipo laberinto y son de muerte permanente. Si pierdes, tienes que empezar desde cero. Esto hace que tengan una altísima rejugabilidad, ya que cada partida es distinta. Este tipo de juego proviene del clásico rogue, y un ejemplo famoso de este género sería The Binding of Isaac. Ahora bien, este se mezcla con el género de Deck Builder o constructor de mazos. En estos juegos, el jugador comienza con un conjunto muy básico de cartas y a medida que avanza, adquiere nuevas cartas que le permiten mejorar su estrategia. Estas cartas pueden representar ataques, defensas, habilidades especiales y más. Un excelente ejemplo de este género es el aclamado Slay the Spire. Entonces, ¿qué tan difícil es desarrollar un roguelike deck builder? Para un desarrollador indie que recién comienza, sinceramente no lo recomendaría ni en mis sueños más optimistas. Diseñar un juego de cartas ya es una tarea compleja por sí sola. No se trata solo de dibujar cartas bonitas y repartirlas al azar. Es necesario tener una base sólida en el diseño de sistemas, entender cómo funcionan las mecánicas entre sí y prever cómo pueden interactuar combinaciones inesperadas de cartas. Y si hablamos de programarlo, no es imposible, pero tampoco es fácil. Hay que implementar sistemas de manejo de mazo, efectos en cadena, condiciones específicas, reglas de activación, y todo eso debe estar perfectamente integrado. Pero lo más desafiante no es programarlo, sino balancearlo. Un juego de cartas mal equilibrado puede ser frustrante o peor aún, aburrido. ¿Cómo logras que cada carta tenga un propósito? ¿Cómo evitas que ciertas combinaciones rompan el juego? ¿Cómo haces que el progreso se sienta justo, pero también estimulante? Estas son preguntas de diseño profundo que requieren mucha prueba y error, además de un entendimiento fino del meta del propio juego. Y si a eso le sumamos las mecánicas de roguelike, la cosa se complica aún más. Debes implementar sistemas de generación procedural que no solo funcionen bien, sino que además ofrezcan partidas variadas, lógicas y desafiantes. Y todo esto sin romper la progresión o volver la experiencia repetitiva.
Y bueno, es cierto que no hay una sobrepoblación de estos juegos de este tipo en el mercado. Según este gráfico, es uno de los géneros con mayor retorno promedio por juego, así que el sacrificio puede tener su recompensa, pero no es para cualquiera, porque para lograrlo necesitas buen manejo de algoritmos procedurales, conocimiento sólido en diseño de sistema, especialmente para cartas, y una capacidad tremenda de testeo y balanceo. Y eso solo si hablamos de lo superficial. Por eso mi veredicto es claro, piénsatelo bien antes de intentarlo. Ahora, pasando a otro género, vamos a tocar las visual novels o novelas visuales. Este género se centra en contar historias profundas y emocionales, combinando narrativa con decisiones del jugador. Es como leer una novela, pero con interactividad. Cuando hablamos de visual novels, nos referimos a aquellas en las que el jugador puede tomar decisiones a lo largo del desarrollo de la historia. Estas influyen en el curso de los eventos y pueden llevar a diferentes desenlaces, lo que le da al jugador un rol activo en el desarrollo narrativo. Visualmente se componen de 3 elementos: fondo, cuadro de diálogo y personajes, generalmente estilo anime, que cambian de expresión según el contexto. A pesar de su simplicidad técnica, logran una gran inmersión cuando se combinan con una buena música, arte y guión. Ejemplos conocidos serían Steins Gate, Clannad o Doki Doki Literature Club. Entonces, ¿qué tan difícil es hacer una visual novel? Bueno, depende bastante, pero como estamos evaluando todo desde la perspectiva del producto mínimo viable, diría que es bastante realizable. Pero tiene algunos puntos complicados, como el propio sistema de diálogos. Aunque a simple vista parezca sencillo, cuando decides crear uno funcional desde cero, te das cuenta de lo complejo que puede ser. Hablo con conocimiento de causa. Algunos de los elementos importantes a considerar serían: cambiar las expresiones de los personajes sincronizadamente con el diálogo, implementar animaciones suaves como hacer zoom, rotar personajes o hacerlos salir de pantalla, permitir que el jugador guarde y cargue la partida desde el propio sistema de diálogo, tener un historial de texto, programar un sistema de ramificaciones para que las decisiones afecten a la historia, habilitar el avance rápido de los diálogos, entre otros. Ahora, si decides utilizar motores especializados como Rempi o alguna sense de diálogos para Unity o Godot, gran parte de esta complejidad se reduce significativamente. Rempi, por ejemplo, ya trae integradas muchas de estas funciones: sistema de lesiones, guardado automático, historial de diálogos, efectos visuales básicos, entre otros. En ese caso, la dificultad baja, pero aparece otro gran desafío: el arte y la historia. Una visual novel vive o muere por su estética y su narrativa. Puedes tener un sistema perfecto, pero si tu juego no tiene buen arte, difícilmente atraerá a nuevos jugadores. Y además, si tu historia es floja o aburrida, los pocos que se queden por el estilo probablemente abandonarán pronto. En este género, la presentación lo es todo. Dicho esto, si logras superar estos dos muros y usas herramientas que faciliten la programación, irás por un buen camino para completar una visual novel. Y vale la pena. Según los datos de mercado, las visual novels son uno de los géneros con más lanzamientos, pero también cuentan con un público muy leal. Esto significa que hay mucha competencia, pero también una audiencia dispuesta a comprar, lo cual no es algo que todos los géneros puedan decir. Así que sí, si decides meterte en este terreno, asegúrate de destacar, ya sea con un arte llamativo, una historia original o algún gancho que te diferencie del resto. Además, no subestimes el poder del marketing. Mi veredicto es dificultad de fácil a intermedia. Recomendación para indies: muy buena opción si tienes buenos recursos visuales y una historia atractiva que contar. Siguiendo y pasando a otro género interesante, tenemos a los Metroidvania. ¿Qué es un Metroidvania? Un Metroidvania es un juego de plataformas 2D con acción y exploración no lineal. A diferencia de los juegos clásicos con niveles consecutivos, aquí el mundo está interconectado y el jugador puede explorarlo libremente, aunque muchas zonas estarán bloqueadas hasta poder obtener ciertas habilidades o mejoras, como el doble salto, un gancho o la capacidad de nadar. Esto fomenta el backtracking, es decir, regresar a zonas anteriores para descubrir nuevos caminos.
lo que hace que la exploración sea parte central de la experiencia. El nombre Metroidvania surge de la fusión de dos clásicos, Metroid Nintendo 1986, pionero en exploración no lineal con progresión basada en habilidades, y Castlevania Symphony of the Night, Konami 1997, que sumó elementos RPG como subida de niveles, inventario y mejoras de equipo. Hoy el género goza de una gran popularidad, sobre todo en la escena indie, con títulos como Hollow Knight, Dead Cells y Ori and the Blind Forest. ¿Es rentable hacer un Metroidvania? Depende, aunque no está saturado como otro género, sí es competitivo. Solo en 2023 se lanzaron 226 títulos y en 2024 fueron más de 270. Menos del 3% supera las 1000 reseñas en Steam, lo que indica que pocos logran destacar. Sin embargo, sigue habiendo una base sólida de jugadores y ejemplos de éxito que generan millones. Para destacar necesitarías un buen arte, una idea clara y una estrategia de marketing sólida. Ahora, si vamos con la gran pregunta, ¿qué tan difícil es hacer un Metroidvania? Bueno, si hablamos de un Metroidvania básico, con lo mínimo necesario para ser funcional, yo lo colocaría en una dificultad intermedia. ¿Por qué no más alto? Porque hoy en día existe mucho material en internet, tutoriales, haces con ejemplos preparados, documentación, que facilita bastante el desarrollo de este tipo de juegos, sobre todo en su estructura más sencilla. Además, hacer un género que se apoya mucho en las plataformas 2D, muchos motores como Godot, Unity o incluso Game Maker ya tienen sistemas integrados o bien documentados para esto. Ahora bien, lo que realmente complica el desarrollo de un Metroidvania no es tanto la parte técnica básica, sino el diseño de mundo, o mejor dicho, el diseño de niveles. Crear un entorno completamente interconectado y coherente, donde las mejoras del jugador abran nuevas rutas, requiere mucha planificación, y ni hablar si decides incluir elementos RPG, habilidades desbloqueables, backtracking significativo o físicas especiales. Ahí la dificultad sube bastante. Además, ten en cuenta que si quieres innovar con físicas propias o mecánicas poco comunes, el desarrollo se puede volver fácilmente mucho más complejo y ya estarías entrando en una dificultad alta. Pero para efecto de este análisis, si te mantienes dentro de un proyecto controlado y viable, y no demasiado ambicioso, puedes decir que un Metroidvania tiene una dificultad intermedia, especialmente si ya tienes algo de experiencia previa desarrollando juegos indie. Y bueno gente, eso ha sido todo por el video de hoy. No olviden dejar un buen comentario, suscribirse, activar la campanita y por supuesto, dejar un gran like. Nos vemos en el siguiente video, que seguramente será el respondiendo sus preguntas del especial de 500 suscriptores. Hasta la próxima chicos y chicas, bye bye.